Hola, soy el doctor Félix López y hoy quiero abrir este espacio llamado El Despertar de la Medicina. Soy médico cirujano egresado en el año 2011 de la Universidad Francisco de Miranda del Estado Falcón. Desde ese entonces hasta la actualidad he realizado muchos cursos a nivel internacional y nacional acerca de lo que es la medicina regenerativa, el cultivo de células madre, el uso de la terapia celular, exosomas, y actualmente llevo un programa de fotomedicina, fotoinmunoterapia y quimioterapia fotodinámica, donde estamos abordando diferentes tipos de cáncer, brindando esto como una alternativa, no como una competencia, sino como una alternativa médica más para abordar a este tipo de enfermedad para aquellos pacientes que quizás han pasado por los tratamientos convencionales y no han tenido una respuesta satisfactoria, o otros ya más avanzados en el tema de la medicina, donde desean tener otra acción, y que actualmente en nuestro país estamos llevando este programa de una manera responsable, llevando protocolos internacionales tanto de China, Japón, Finlandia, Polonia, Estados Unidos y Alemania. Primero quiero hablar sobre lo que es la medicina regenerativa. Hay muchas dudas, vamos a decir así, muchas incógnitas, y muchas veces se hacen expectativas falsas de lo que es esta rama. La medicina regenerativa es una rama más de la medicina que trabaja junto con las otras especialidades, pero muchas veces a los médicos regenerativos nos toca hacer un reforzamiento referente en la parte de la medicina interna, la parte de endocrinología, muchas veces la parte de la cirugía, ¿ok? Porque ¿qué sucede? Es el lugar perfecto donde confluyen diversas patologías, y son ahí donde los pacientes acuden cuando ya han tenido muchos tratamientos y no han sido exitosos. La medicina regenerativa involucra a aquel médico que tenga la suficiente experiencia, la suficiente lógica para armar ese rompecabezas. Nosotros recibimos a un paciente, le realizamos una anamnesis o un interrogatorio, correlacionamos todos los estudios que él se ha realizado desde el inicio de la enfermedad hasta el momento de la consulta, y simultáneamente realizamos una escanografía completa del paciente desde pies a la cabeza con el uso de ultrasonografía de alta resolución. Cuando ya nosotros podemos estar seguros del problema de base de la enfermedad del paciente, nuestra especialidad es cuando podemos escoger la alternativa terapéutica mejor adecuada para ese paciente. Porque ¿qué sucede, amigos, familiares, pacientes? Medicina regenerativa involucra desde el uso de células madres mesenquimales, sea de tejido adiposo, médula ósea. Implica el uso de un exosoma, implica el manejo de aminoácidos, vitaminas, minerales, involucra el uso de la luz de la fotomedicina. El tema de la fotomedicina en diferentes enfermedades autoinmunes y enfermedades oncológicas. Ahora fíjense bien, todo es una ciencia, todo tiene su protocolo, todo tiene su metodología y tiene una indicación. Para eso hay que estudiarlo, hay que estudiar ciertos protocolos, hay que ir basándose en estadísticas. Sabemos que en el caso del cáncer somos pioneros en Venezuela, somos pioneros en Sudamérica, pero este programa yo lo estoy llevando a cabo basado en la experiencia y en el conocimiento que he obtenido en Estados Unidos, en China, en Alemania, en países de la Unión Europea, que son donde están llevando este tipo de tratamientos en pacientes, específicamente en el cáncer. China, por ser el país más poblado del mundo, es donde se llevan las estadísticas más amplias referentes sobre todo al cáncer de cuello uterino, en los casos de BPH o papiloma, y en los casos de cáncer de colon y cáncer de próstata y cáncer de pulmón son una de las estadísticas más amplias. Referente al tema de las células madres en la parte musculoesquelética, bueno, si algunos me están viendo, cuando nosotros estábamos en nuestros inicios hace 10 años, muchos eran incrédulos frente al uso de las células madres y en el manejo de las patologías ortopédicas. Actualmente hay ya dos vertientes. Una es la parte regenerativa y otra es la parte de ingeniería de tejidos. En la parte de medicina regenerativa es lo que estamos tratando a nivel in vivo,
es cuando extraemos las células madres propias del paciente, pasa por un proceso de incubación, centrifugado el mismo día y posteriormente son administradas o inyectadas en donde el paciente tiene la lesión. Pero siempre y cuando, vuelvo y les repito, esto es un protocolo que tiene que ser aplicado en ciertos pacientes. Para eso es la historia clínica, para eso es el examen físico, para eso es la experiencia que pueda tener un médico. No puede, por ejemplo, un paciente oncológico ser sometido a un tratamiento con células madres, ya que estimularía los factores de crecimiento epidémico y vasculares y le haría el favor al cáncer. Son tratamientos que están completamente contraindicados. Pero quiero explicarles algo. No se le puede dar la responsabilidad absoluta a las células madres o en una terapia de medicina regenerativa. Yo siempre en mis consultas les pregunto al paciente que tiene que haber un 50% de colaboración referente a la parte alimenticia. Y cuando esta parte alimenticia me refiero, es cuando nosotros como seres humanos al transitar de nuestras vidas agredimos nuestra microbiota. La microbiota es el conjunto de bacterias, levaduras, hongos que forman parte de nuestro sistema digestivo. Allí están las bacterias que nos defienden, ¿ok? Pero que también pueden ser patógenos. Pero siempre en una normalidad va a haber un equilibrio y siempre las que nos protegen son las que van a ser más abundantes a las bacterias que son negativas. Entonces, este conjunto de bacterias que conforman la microbiota, que conforman la flora intestinal, son las que se encargan de trabajar con todos los órganos de nuestro cuerpo. En el caso del hígado, trabajan directamente en la depuración de las hormonas que producimos y evitan lo que se traduce en medicina en una aromatización o en una oxidación de las hormonas, que es lo que te origina el cáncer de mama, el cáncer de próstata. Este proceso de depuración del hígado se trabaja conjuntamente con la microbiota. El conjunto de bacterias de la flora intestinal que se encarga de depurar ese conjunto de hormonas, ya sea masculinas o femeninas, se llama estroboloma. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué agredimos nuestra flora intestinal? Eso sucede precisamente cuando llevamos malos hábitos alimenticios, cuando abusamos de las grasas saturadas, los dulces, los procesados, no nutrimos nuestro cuerpo con los prebióticos que están alojados en las hortalizas, en los vegetales, ni tampoco los nutrimos de los probióticos alojados en fermentados como el yogur, como el kefir. Entonces allí cuando se da el fenómeno del intestino permeable, es allí cuando arrasamos toda esa microbiota, también por el uso indiscriminado de antibióticos, por el uso indiscriminado de analgésicos. Entonces allí cuando nos inmunosuprimimos, donde dejamos de detoxificar el cuerpo, dejamos de depurar hormonas, empezamos a aromatizar, empezamos a retrasar nuestro metabolismo y es allí cuando inicia un proceso de patología, ya sea en un proceso de artrosis generalizada, ya sea en un proceso oncológico, ya sea en una diabetes, en un Alzheimer, en un Parkinson, etc. Entonces, siempre la terapia celular tiene que ir de la mano con la parte alimenticia del paciente para así lograr una evolución en un lapso de 4, 6, 8 meses. Porque la terapia regenerativa, por su mismo nombre lo indica, es un proceso continuo. Es un proceso donde el paciente va avanzando por etapas, va cumpliendo ciertas barreras a lo largo de un tratamiento para lograr un proceso de reparación celular. Cuando hablamos de ingeniería de tejidos, ok, es lo que se está llevando ahorita actualmente con la impresión 3D. ¿Qué es eso, doctor? Bueno, imagínense una impresora que depende de una tinta para imprimir una hoja. Ok, esa es una impresión 2D, es un papel. Resulta que en la impresión 3D, la tinta son células madres mesenquimales ya cultivadas, ¿no? Esa es la tinta. Y la impresión 3D son impresiones que se encargan mediante un patrón, ok, o lo que llaman un bioandamio, imprimir en una manera tridimensional la arquitectura de un órgano prototipo. Actualmente ya se están llevando impresiones de cartílago, impresiones de arteria, incluso ya están las primeras impresiones de un corazón. Hasta ahora estos prototipos impresos no se han trasplantado directamente en un ser humano. Todavía son estudios que están en fase clínica 1 y apenas iniciando una fase 2. Pero lo cierto es que ya en nuestra práctica clínica
ya lo que es la terapia celular, la medicina regenerativa en todo tipo de enfermos, ok, ya es una realidad, lo estamos aplicando y de una manera responsable, siempre de la mano, indicando al paciente una orientación nutricional apropiada para que pueda alimentar su microbiota, regenerar su flora intestinal, que su estroboloma y esa comunidad de bacterias y hongos nuevamente comienzan a equilibrar, y entonces allí cuando se da un proceso de detoxificación general del cuerpo, comienza a haber un proceso antiinflamatorio, analgésico, y las células madres trasplantadas comienzan a hacer el proceso curativo, que es lo que siempre buscamos. Si tú quieres más información, sígueme ya en mi canal, en mis redes sociales, y recuerda que estoy en Maracay, Venezuela, y abajo encontrarás mis números de contactos y cualquier comentario siempre estaré a su orden. Nos vemos en el próximo episodio.